Mis hermanos, hubo una pregunta realizada al pueblo de Dios. Pilato le dijo al pueblo de Dios, a Israel: he aquí vuestro rey. ¿Y qué respondió Israel? Crucificadle. Y la pregunta de Pilato al pueblo que estaba delante de él, al pueblo de Dios, fue: ¿a vuestro rey queréis que crucifique? ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo, mis hermanos? No tenemos otro rey sino César. Si esa pregunta, mis hermanos, viniese hoy en día a nosotros como pueblo de Dios: ¿quién es vuestro rey? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y fíjense, mis hermanos, que este texto va precisamente de encontrar al rey que Dios se había provisto. No a cualquier rey, sino al rey que Dios se había provisto. Así que tengan Samuel 16, mis hermanos, abierto delante de ustedes, en los 23 versículos. Y el tema principal, mis hermanos, de este capítulo en el día de hoy es precisamente el encuentro de David como el rey que Dios se proveyó, como el rey que Dios estableció. Llegamos en el capítulo 16, mis hermanos, y aquí se descubre la identidad de aquel que ya en el capítulo 13 Dios dijo que se había provisto a uno conforme a su corazón. Y ese que es conforme a su corazón, nos damos cuenta ahora en el capítulo 16 que va a ser David ungido por Samuel. Y fíjense que con el capítulo 16 llegamos ya, y lo dijimos la semana pasada, al final de la historia en cierta manera de Saúl. Saúl va a seguir apareciendo, mis hermanos. Pero ahora, en el capítulo 15, se cerró ya la idea de que Saúl, mis hermanos, era ese rey conforme a las naciones. Y ahora en el capítulo 16 se empieza ya a lo que es la presencia de un nuevo rey. Ese rey que será conforme al corazón de Dios. Y hay varias enseñanzas en este capítulo, mis hermanos. Hay enseñanzas para el ministerio, hay enseñanzas para el servicio, y algunas de ellas destacaremos. Pero el tema principal del capítulo 16 es encontrando al rey que Dios estableció. Y con este tema, mis hermanos, entonces, encontrando al rey, hay diferentes cosas, diferentes puntos que debemos ver aquí en este texto. Y utilizo la palabra ver de manera enfática y la palabra ver de manera consciente, porque esta palabra ver, mis hermanos, es algo que va a ser esencial en el capítulo 16. Es una palabra que se va repitiendo a lo largo del capítulo. Fíjense en el versículo 1, mis hermanos. En el versículo 1, al final del versículo dice, porque de sus hijos me he provisto rey. Esa palabra provisto, mis hermanos, en realidad viene del verbo ver. Podría traducirse como: de sus hijos me he visto rey. Aquí tiene la connotación de me he provisto, al igual que en el versículo 17, que aparece otra vez la idea de traédmelo, provisionad, viene del verbo ver. Pero se dan cuenta, en el versículo 6 y 7, mis hermanos, ese tema de ver es enfático. Fíjense en esos versículos. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires, no veas a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira, no ve lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ve el corazón. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El tema de ver es esencial en todo este capítulo. Y va a ser necesario ver con la visión de Dios para poder encontrar al rey que Dios se ha provisto. Va a ser necesario no ser miopes en esta visión, sino tener la visión de Dios para encontrar al rey que Dios ha establecido aquí. Pues bien, con esto, mis hermanos, podemos ver tres cosas en el día de hoy. Y lo primero que vemos, mis hermanos, vemos la provisión de Dios para establecer a su rey. Segundo, lo que vemos, mis hermanos, vemos la importancia. Vemos que la visión de Dios, mis hermanos, es esencial para encontrar a su rey. Y tercero, hay una tercera cosa que vemos, mis hermanos. Vemos la capacitación de Dios para la obra de su rey. La provisión, la visión de Dios y lo que es la capacitación.
Vamos, mis hermanos, primero a destacar el primer punto. Lo primero que vemos es esa provisión de Dios para establecer a su rey. Y fíjense que Dios se provee de rey. Dios provee de rey, ¿por qué? Primeramente, porque Dios desecha la desobediencia del rey. Eso es lo primero que nos vamos a ver y lo primero que nos encontramos, que Dios desecha la desobediencia del rey. Y eso lo vemos en el versículo 1, mis hermanos. Fíjense en el versículo 1 y tienen que tener memoria un poquito de lo que vimos la semana pasada en el mensaje. Fíjense en el versículo 1 cómo empieza el capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Paremos aquí, mis hermanos, un momento. Fíjense que nos encontramos en una situación de tristeza. Nos encontramos a Samuel, ¿de qué manera? Nos lo encontramos llorando. Pero saben, no es la primera vez aquí que Samuel lo vemos llorando. Si van un versículo anterior, al final del capítulo 15, se van a dar cuenta, mis hermanos, como allí Samuel empieza a llorar. Fíjense en el versículo 35 del capítulo 15. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Fíjense, este versículo, mis hermanos, es francamente triste. Es un versículo que tiene una tristeza bien marcada. Es un versículo que tiene un tono triste, terrible. Y lo vemos en varios puntos. Fíjense primero, el versículo 35 dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Saben? Esto es bien triste. Es bien triste no solamente para Samuel, sino que era bien triste también, mis hermanos, para Saúl. Porque Saúl no volvió a ver a Samuel más, mis hermanos, hasta el día de la muerte de Samuel. No lo volvió a ver más. ¿Y qué significaba esto? ¿Quién era Samuel, mis hermanos? Piensen en Samuel. ¿Quién era Samuel? Era ese último juez, mis hermanos. Pero era precisamente el profeta a través de quien llegaba la voz de Dios al pueblo de Israel. Era el profeta a través de quien la palabra de Dios llegaba al pueblo y llegaba al rey, mis hermanos. Por tanto, ahora el hecho de que Samuel ya no volviese a ver a Saúl, mis hermanos, en toda su vida, ¿qué es lo que significaba? ¿Saben qué significaba, mis hermanos? Que la palabra de Dios había abandonado completamente a Saúl. Que la palabra de Dios, mis hermanos, ya no sería la guía para Saúl, la instrucción para Saúl. Y eso era terrible para el rey, porque el rey tenía que atesorar, escribir y meditar y ser guiado por la instrucción y por la ley de Dios, mis hermanos. Y eso significaba ahora que el rey había sido no solamente desechado por Dios, sino que ahora había sido, mis hermanos, abandonado por la palabra misma de Dios. Y eso es bien triste, mis hermanos. Es bien triste cuando la palabra de Dios abandona a uno, o puede abandonar, mis hermanos, a su pueblo se queda sin esa palabra. Es algo bien triste. Pero la tristeza sigue, porque no solamente Samuel ya no vio más a Saúl en toda su vida, sino fíjense en la situación de Samuel, mis hermanos. Y Samuel lloraba a Saúl. ¿Se dan cuenta? Aquí nos encontramos a Samuel llorando, mis hermanos. Y esto es lo que nos lo liga con el capítulo 16, versículo 1, porque ahí nos volvemos a encontrar a Samuel, ¿de qué manera? Llorando. Fíjense, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Pero la manera en cómo se expresa es distinto, mis hermanos. En el versículo 35 se nos dice, y Samuel lloraba a Saúl. Y cuando pasamos al versículo 1 del capítulo 16, la expresión ahí es que Samuel seguía llorando a Saúl, mis hermanos. Por tanto, empieza a llorar al final del versículo del capítulo 15 y sigue llorando en el capítulo 16, mis hermanos. ¿Saben lo que estaba pasando ahí Samuel, mis hermanos? Estaba pasando un duelo. Estaba pasando verdaderamente un duelo por Saúl, por lo que había sucedido. Y en esta situación de duelo, en esta situación de tristezas, cuando Dios tiene que intervenir, tiene que entrar y decirle entonces a Samuel, oye Samuel, vale ya, ya no es momento más de llorar por Saúl. ¿Y por qué no debía llorar Samuel por Saúl, mis hermanos? Porque Samuel tenía que ser consciente de dos cosas, mis hermanos, que las sabía. Pero a veces podemos saber las cosas y no ser conscientes de ellas, mis hermanos. Y Samuel aquí tenía que ser consciente de dos cosas para parar de llorar.
Fíjense, cuando nos preguntamos por qué lloraba Samuel, mis hermanos, por Saúl, pueden haber varias razones de ello. Quizás Samuel podía tener en mente de que quizás se había equivocado, mis hermanos, en ungir a Saúl como rey. Dios se lo había pedido. Dios le había dicho te traeré a este unge, pero quizás Samuel podía tener esa carga, mis hermanos, encima de él, diciendo, aquí yo me equivoqué, aquí yo lo hice mal, y podía ser una carga en su vida. Podía quizá llorar por esto, mis hermanos. O quizá podía llorar porque verdaderamente, mis hermanos, Samuel amaba a Saúl, ese rey. Y podía, mis hermanos, mirar atrás, Samuel podía mirar atrás y podía ver lo que había sido el recorrido de Saúl como rey. Y podía ver, mis hermanos, lo que eran esas diferentes actitudes, mis hermanos, y podía ver esa arrogancia que crecía en Samuel, podía ver en Saúl ese orgullo que crecía en Saúl, podía ver esa desobediencia creciente, mis hermanos, en Saúl, hasta el punto de haberle llevado a esa situación de haber sido desechado. Una situación, mis hermanos, que Dios dijo que no volvería atrás en este rechazo, mis hermanos. Y fíjense que esto quizá era lo duro, mis hermanos, para Samuel. Y fíjense que esto en cierta manera, mis hermanos, nos enseña algo. Nos enseña que, fíjense aquí, Samuel en cierta manera era consciente de la situación en la cual se encontraba Saúl. Y esto nos enseña, mis hermanos, de que a veces tenemos que aprender a llorar precisamente por esos que se encuentran en estas situaciones. A llorar, mis hermanos, por aquellos que quizá en esa vida, mis hermanos, uno es aquel que ve y ve esa situación y ven diferentes actitudes y ve diferentes situaciones y uno puede ver hacia dónde eso lleva y a dónde eso va a acabar, mis hermanos. Y cuando se ve esto en personas o se ve esto en ovejas, mis hermanos, esto daña y duele. Pero quizás saben por lo que lloraba Samuel. Quizá el punto por lo que lloraba Samuel, mis hermanos, es porque ahora ese rey había sido desechado por Dios. Y la pregunta que surgía aquí, lo que podría surgir es ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el reino de Dios? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo de Dios? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con ese reino que ha empezado, con ese rey que ha fallado y ha sido desechado? ¿Qué va a pasar con tu reino? ¿Qué va a pasar con tu pueblo? Y por eso quizá lloraba, mis hermanos, Samuel. Y en esa situación es la que entra Dios. Y Dios le dice, Samuel, debes parar de llorar porque debes ser consciente de algo. Fíjense el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Fíjense lo que dice, ¿hasta cuándo llorarás, Samuel, habiéndolo yo? ¿Ven ese yo aquí, mis hermanos? Ese yo es enfático en el texto. Ese yo, Dios está diciendo, Samuel, he sido yo. Es decisión divina y soberana el haber desechado a Saúl como rey. Samuel debía entender, Samuel, no ha sido tu decisión. Samuel, no ha sido tu equivocación. Samuel, nada tienes que ver tú con lo que ha sucedido. Es solamente decisión soberana mía, dice Dios. Yo lo he desechado. Yo lo he sacado. Esta es mi voluntad, Samuel. Y fíjense, mis hermanos, que Samuel sabía esto. Samuel sabía esto porque se lo comunicó a Saúl, mis hermanos. Y cuando vimos la semana pasada en el capítulo 15, mis hermanos, fíjense que esa idea de desechar es clave en el capítulo 15. Fíjense en el versículo 23 del capítulo 15. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense el versículo 26 del capítulo 5. Y Jehová respondió a Saúl, no volveré contigo. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Se dan cuenta? La palabra desechar, Jehová te ha desechado.
Eso Saúl debía entenderlo, pero ahora en el capítulo 16, Samuel debía ser consciente de esto, de que esa decisión de desechar a Saúl como rey era decisión soberana de Dios. Una decisión, mis hermanos, irrevocable. Una decisión en la cual vimos que Dios no se arrepentiría de volver atrás en esa decisión. Y Samuel, mis hermanos, debía entender de que esa decisión de desechar a Saúl era divina y no era una decisión caprichosa por parte de Dios. No era caprichosa en absoluto. ¿Por qué Dios desechó a Saúl, mis hermanos? ¿Saben por qué lo desechó? Lo hemos leído. Porque tú desechaste la palabra de Dios. Porque tú te fuiste en pos de otros. Porque tú, Saúl, desobedeciste. Porque desechaste con desobediencia la palabra de Dios. Dios te desechó a ti. Y mis hermanos, eso era fundamental para que Samuel dejase de llorar. Porque saben, Samuel debía entender algo, de que eso había sido la voluntad de Dios, por dura que esa voluntad, mis hermanos, fuese. Por dura y difícil que esa voluntad fuese de ser consciente de ella, mis hermanos. Samuel debía entender de que Dios había determinado eso. Porque Samuel debía entender algo, mis hermanos, de que lo que estaba en juego aquí, lo que estaba en peligro no era, ¿saben qué? La reputación de Saúl, no era la reputación de Samuel. Mis hermanos, lo que estaba en jaque aquí, en jaque mate, lo que estaba puesto, mis hermanos, en entredicho, era el reino mismo de Dios en medio de su pueblo, mis hermanos. Y Dios no iba a tener a un rey y a un siervo perpetuamente desobediente a su palabra. Porque el reino de Dios, mis hermanos, se basa en fidelidad y en obediencia. Y eso era esencial para el rey, para todo siervo, pero de manera esencial, mis hermanos, para el rey. Y eso debía entenderlo Samuel. Aunque fuese la voluntad de Dios la parte dura, a veces la voluntad de Dios es buena, ¿ya? Y agradable. A veces es buena, pero dura, ¿ya? Aunque fuese una voluntad difícil de comunicar, mis hermanos, porque eso lo comunicó Samuel, se lo dijo Samuel a Saúl, ¿ya? Y quizá pueden imaginarse, mis hermanos, los corrillos que quizás se formaron. Anda lo que le ha dicho Samuel a Saúl, ¿cómo se ha atrevido esto? ¿Te das cuenta lo que ha hecho Samuel aquí? Si casi ha pateado fuera a Saúl como rey, si casi lo ha echado. Aun y cuando fuese duro, mis hermanos, de comunicar, debía entender que era decisión divina porque el reino estaba en entredicho. ¿Por qué? Porque el reino se sustentaba, mis hermanos, en un rey que fuese fiel, totalmente fiel a Dios. Fíjense cuando vamos a Deuteronomio, lo leímos, mis hermanos. Fíjense Deuteronomio 18, cómo tenía que ser el rey, mis hermanos, del pacto. Deuteronomio 18, mis hermanos. Perdón, 17. Fíjense, Deuteronomio 17, versículo 18. Y cuando se siente, se refiere al rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para poner por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Era esencial que el rey fuese fiel, que el rey fuese obediente, mis hermanos. Y ese rey había desechado la palabra de Dios, por lo tanto, Dios lo desechó como rey. Y fíjense, mis hermanos, que esto es importante. Porque, mis hermanos, Dios no iba a tener permanentemente a alguien que fuese infiel a su palabra, que fuese desobediente a su palabra, que fuese desobediente, mis hermanos, a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Porque, como hemos dicho, el reino de Dios, mis hermanos, se sustenta en eso, se sustenta en justicia, en fidelidad y en obediencia, mis hermanos. Y como es el reino de Dios lo que le pertenece a él, Dios tiene entonces todo el derecho de desechar, mis hermanos, a aquellos aquí como el rey que desechen precisamente su palabra. Es palabra dura, mis hermanos, pero Dios tiene todo el derecho
Dios tiene todo el derecho, mis hermanos, de desechar ministros, siervos, ministerios al servicio de su reino, si esos ministerios son palos para el avance de su reino. Si esos ministros, siervos, ministerios desechan la obediencia a la palabra de Dios, Dios puede desecharlos en el servicio de su reino. Son duras esas palabras, mis hermanos, pero nos llaman a la seriedad, mis hermanos, de lo que es precisamente lo que debe estar muchas veces por encima de nuestra visión, que es precisamente el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero ¿saben lo que demuestra esto, mis hermanos? Demuestra una parte positiva, que es lo que veremos ahora con este punto, de que Dios no ha dejado de la mano su reino, de que Dios sigue estando en control de lo que es su reino de salvación y su reino de redención. Porque fíjense, mis hermanos, Samuel debía dejar de llorar porque debía entender que Dios había desechado a ese rey por su desobediencia, pero había algo más ahora que debía entender Samuel, que Dios requiere a un rey para sí mismo. Desecha a uno desobediente y busca a uno que va a requerirse para él mismo. Y fíjense que esto lo vemos en el versículo 1, mis hermanos. Es la segunda cosa que debía hacer que Samuel parase de llorar. Y sí, estamos todavía en el versículo 1, mis hermanos. No se preocupen, todavía nos quedan 22 por delante. Fíjense, es que les veo las caras. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y ahora viene la segunda cosa, ahora viene la parte positiva aquí. Una de cal y otra de arena. Ahora viene lo bueno. Llena tu cuerno de aceite. Y ven, esto es un imperativo, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios, mis hermanos? Está diciendo, sí, deseché a Saúl, debes ser consciente de esto no es cosa tuya, Samuel, esto Dios lo ha determinado así, porque es su reino y su soberana actividad y autoridad. Oh, pero Samuel, debes hacer algo, llena tu cuerno de aceite, ve a Isaí, porque me he provisto rey. Es como si Dios dijese, no me he dejado sin rey en ese reino. ¿Y saben lo que es curioso? Lo que es curioso, mis hermanos, cuando dan atención a esta frase última del versículo 16, me he provisto de rey, es sorprendente, mis hermanos. Porque uno pensaría, bueno, Dios proveyó de rey sobre Israel. Por tanto, lo normal sería decir que Dios ha provisto rey para Israel, para su pueblo. Pero no es lo que está diciendo aquí Dios. Fíjense lo que dice Dios. Me he provisto rey. Me lo he provisto para mí. Es como si Dios estuviese diciendo literalmente, la provisión de rey me he provisto para mí, Samuel, rey. ¿Y cómo entendemos esto, mis hermanos? Dios se lo proveyó para él primeramente. ¿Y cómo debemos entender esto? Fíjense, parece que Dios tenía la necesidad de requerir para él mismo rey. Y era así. Pero cuidado, mis hermanos, cuando hablamos de la necesidad de Dios. Porque cuando hablamos de la necesidad de Dios, no estamos hablando de la necesidad de Dios como nuestra necesidad, mis hermanos. Cuando hablamos de que nosotros necesitamos algo, decimos que lo necesitamos, ¿por qué? Porque tenemos carencia de algo, mis hermanos. Algo carecemos y esa carencia implica la necesidad de que ese hueco, de que ese vacío sea llenado, mis hermanos. Y la sociedad de consumismo se basa en eso, mis hermanos. Esa sociedad de consumismo, el capitalismo, se basa en esa carencia que existe en el ser humano caído, mis hermanos. Y se agarra a eso la sociedad de consumismo y necesitas tener el último modelo de móvil. Porque si no lo tienes, no eres nadie. Necesitas el último modelo de móvil para poder sacar fotos sin que se muevan las fotos cuando subas al Everest, aunque nunca vayas a subir al Everest, mis hermanos, ¿ya? Pero lo necesitas. Necesitas el último juego de la PlayStation 5, porque es que si no lo tienes se te corroe, mis hermanos, el alma, ¿ya? Lo que es básicamente la sociedad de consumismo se basa en esa
necesidad. Ahora bien, Dios, mis hermanos, la necesidad que tiene Dios no es este tipo de necesidad. Dios, mis hermanos, es perfecto. Dios es sublime. Dios es completo. Dios no carece de nada. Dios es el ser más satisfecho que hay en todo el universo. Por lo tanto, es el único que siempre y eternamente está satisfecho consigo mismo y no necesita de nada. Pero aquí se proveyó de rey. ¿Qué implica esa necesidad, mis hermanos? No implica carencia. Fíjense, esa idea de la necesidad, mis hermanos, tiene que ver con lo que es el plan redentor de Dios. Y eso aparece muchas veces en los evangelios, lo que se llama a veces el imperativo divino. Y es esos textos que nos encontramos, por ejemplo, en Juan 4:4, cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria. Es decir, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué, mis hermanos? Para encontrarse con la mujer samaritana, que entendiese que este no era solamente un judío, un profeta, sino que era el Cristo, el Hijo de Dios, y después otros samaritanos creyesen, no solamente por la palabra de ella, sino por la palabra de él, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Era necesario, vemos en otros textos, en Lucas 24:26, no era necesario que el Cristo padeciese esas cosas y que entrara en la gloria. Era necesario que Jesús padeciese la muerte y la resurrección, mis hermanos, para que el plan de redención y la salvación se llevase a cabo. En Lucas 24:44, estas cosas os hablé, estando aún con vosotros, de que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliese toda la historia de la redención en Cristo Jesús, para que esa historia se llevase a cabo, mis hermanos. Por tanto, la idea de me he provisto rey tiene que ver, mis hermanos, con el tema de la salvación. Con el tema, mis hermanos, de que Dios se proveyese primeramente rey. ¿Para qué? Para que su reino entonces siguiese avanzando. Y cuando hablamos del reino de Dios, primeramente hablamos del gobierno, de la autoridad, del señorío de Dios. Me he provisto rey para que ese gobierno, para que esa autoridad, para que esa justicia siga adelante y alcance los términos de la tierra. Me he provisto rey para que entonces ese reino, que no es más, mis hermanos, que las promesas dadas a Abraham de nación y de tierra, ese reino que contiene las bendiciones dadas al ser humano en la creación, esas bendiciones que fueron perdidas por el pecado del ser humano, esas bendiciones contenidas en el reino siguiesen adelante y alcanzasen los fines de la tierra, mis hermanos. Ese reino de justicia, ese reino de perdón, ese reino de salvación, ese reino de reconciliación, ese reino, mis hermanos, pudiese seguir adelante a través del rey que Dios se iba a proveer, mis hermanos. Y ese caos del mundo, mis hermanos, al final pudiese ser restablecido. Cuando miramos el mundo, fíjense, cuando miran el mundo, mis hermanos, es un mundo caótico. Es un mundo que cada vez tiene más caos. Y uno mira este mundo y dice, es que el mundo no debería ser así. Es que el mundo no debería tener este caos. Es que el mundo no debería ser esto. Y la respuesta es, tienes toda la razón, no debería ser así. Debería ser lo que Dios estableció en su reino, en la creación misma, mis hermanos. Y esto te muestra de que el mundo, mis hermanos, no está en el ideal que Dios lo creó, pero llegará el día que ese reino de justicia, reconciliación y paz será establecido. Pero para ello, Dios debía proveerse de rey. Porque desde el momento de la historia de la salvación, mis hermanos, ese reino seguiría adelante a través de un rey fiel a su Dios. Un rey que fuese vicerregente del reinado de Dios. Y Dios debía proveerse. ¿Saben por qué, mis hermanos? Debía proveerse para que las cosas no saliesen mal. Dios ahora debía decir, yo me proveeré. Con Saúl, fíjense, Dios lo puso, dice pero primero fue el pueblo quien clamó, ¿se acuerdan? Queremos un rey como el de las naciones. Y Dios le dije, vale, lo vais a tener, toma, Saúl. Pero ahora viene aquí Dios y dice, no, ahora aquí el pueblo ya no dice nada, aquí la gente ya no dice nada, yo me proveeré de rey. No fallará, no será como Saúl y mi misericordia no se apartará de él. ¿Saben qué, mis hermanos? Esas palabras son, y eso lo que se nos presenta aquí es precioso. Porque, mis hermanos, aun y cuando pueda haber situaciones de la voluntad de Dios duras, que Dios ejerce en su reino, en su ministerio y en su pueblo, mis hermanos.
Situaciones que quizá como Samuel nos hagan llorar y digamos, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué va a ser de ese reino, de ese ministerio? ¿Qué va a ser? Esas palabras nos dicen, ¿qué va a ser? Pues que Dios sigue teniendo el reino en sus manos. Y de que Dios no ha dejado su reino de paz, su reino de justicia, su reino de salvación, su reino inconmovible. Dios no lo ha dejado de las manos. Aún la dureza, aún la aflicción, aún la tristeza, aún el llanto, debes saber una cosa, Dios no ha dejado su reino. Dios se ha provisto de rey, mis hermanos, para que esas promesas y ese reino esté firme para los suyos. La pregunta aquí es, ¿cómo encontramos este rey? ¿Cómo lo encontraron aquí? Aquí pasamos al segundo punto. La segunda cosa que debemos ver, mis hermanos, no solamente vemos la provisión de Dios, sino que ahora vemos, mis hermanos, la visión de Dios. Y vemos la visión de Dios que es esencial para encontrar a su rey, mis hermanos. Y la visión de Dios primero nos enseña lo siguiente, mis hermanos. La visión de Dios enseña a mirar lo que Dios mira para encontrar a su rey. Eso es lo primero que enseña la visión de Dios. Mirar lo que Dios mira para encontrar a su rey. Y ahora sí, pasamos al versículo 2 y vamos hasta el 13, mis hermanos, ¿ya? Pero fíjense ahora, mis hermanos, lo que tenemos en el versículo 2. Fíjense. Y dijo Samuel, Dios le dice, ve a Isaí de Belén, que me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Fíjense, mis hermanos, hasta qué punto había llegado aquí Saúl. ¿Ya? Hasta que en cierta manera, qué bestia quizás había convertido este hombre, de que si viese que Samuel salía de su zona normal de actuación, porque Samuel vivía en Ramá y tenía que desplazarse ahora hasta Belén. Esto podía levantar ciertas suspicacias de que algo estaba pasando ahí. ¿Ya? Ahora dice, bueno, me matará si se entera de esto. Y Dios le da una solución. Fíjense, versículo 2. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Mis hermanos, Dios no le propone cualquier cosa aquí. Dios le propone algo que se basa en Deuteronomio 21. ¿Ya? Fíjense en Deuteronomio 21, en el versículo 1. ¿Ya? Dice, y si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién le mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle, etcétera, etcétera, etcétera. No saben, mis hermanos, cuánto me alegro de vivir en el nuevo pacto y no en el antiguo, ¿ya? Por estas cosas. Pero fíjense que una de las cuestiones que hay aquí es que ese texto nos dice que si se encontraba alguien muerto en el campo y no se sabía lo que había pasado, había que hacerse algo. Llevar la becerra con los jueces, los ancianos, sacrificarlo. Eso es en lo que se basa lo que Dios le pide a Samuel. Ve y cógete una becerra y di que vas a ofrecer sacrificio. Samuel, aunque era juez, en esa situación estaba, mis hermanos, en cierta manera legitimado para moverse y salir de su área normal de actuación para ofrecer básicamente sacrificio por ese caso. Ahí es porque entonces cuando los ancianos, mis hermanos, de Belén lo vieron llegar, los hombres se asustaron. Fíjense el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle del medio y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Seguro que vieron llegar ahí a Samuel. Dice, uy, aquí llega el profeta de Dios. Oye, que está bien lejos de su zona, que llega a Belén. Esto no pinta bien. ¿Y qué? ¿Has visto lo que lleva? Lleva una becerra. Bueno, algo ha pasado por ahí. Saca el metro para medir de dónde está el muerto, las ciudades y todo. Madre mía, que va a tomar acciones legales aquí. Y llega entonces y dice, oye, ¿vienes en paz aquí? ¿Y qué es lo que dice Samuel? Dice, sí, vengo en paz. Vengo a ofrecer sacrificio. Así que ahora, fíjense la preparación para encontrar al rey, mis hermanos. Santificaos. Santificaos, versículo 5, y también santificáis a Isaí y a sus hijos. Fíjense que la preparación para encontrar aquí el rey empieza por la santificación, mis hermanos. Eso era esencial, porque el santificarse se utilizaba para varias cosas. Era esencial el santificarse, ¿para qué?
para ofrecer sacrificios a veces, mis hermanos. Era esencial santificarse para acercarse a Dios. En el antiguo pacto, esa santificación podía implicar en esos casos lo que era la limpieza, la pureza externa. Podía implicar lo que era también la abstinencia de relaciones sexuales. Pero la santificación era esencial también cuando se tenía que escoger a alguien para el servicio de Dios. Sobre todo lo que eran sacerdotes o lo que eran reyes. Por eso la preparación, mis hermanos, es de santificación, porque a quien se va a escoger a encontrar aquí es al rey que va a ser solamente para el servicio del reino de su Dios. Y la santificación era importante porque lo que está en el corazón de la santificación, mis hermanos, no solamente es pureza. Lo que está en el corazón de la santificación, el significado es consagración, mis hermanos. Y la consagración que implica, esto lo estamos estudiando con los jóvenes en sus reuniones. La consagración, mis hermanos, implica que algo es dedicado a Dios, que algo es dado a Dios para su servicio, para la complacencia de Dios, para que Dios lo use, para que sirva a su Dios. Algo santificado es consagrado, dedicado y dado a Dios. Por eso una vida, mis hermanos, de santidad, una vida que vive en el fruto de la santificación es una vida consagrada, dada, dedicada al servicio y a la obediencia de Dios. Por tanto, esa es la preparación, eso es el contexto, se va a consagrar a alguien para el servicio a Dios. Y después de que se han preparado, mis hermanos, se han santificado todos, ¿saben lo que sucede, mis hermanos? Sucede un certamen aquí. Sucede el certamen de Mr. Belén, mis hermanos. ¿Y ahí qué es lo que sucede en el certamen de Mr. Belén? Bueno, pues primeramente pasa el primer hijo, mis hermanos, de Isaí. Fíjense el versículo 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Y aquí viene Eliab, mis hermanos, el primer hijo. Y ese tenía que ser guapo, guapo y alto, mis hermanos. ¿Ya? 1,90 m, espaldas anchas, ¿ya? Bíceps impresionantes, ¿ya? Un pecho de aquellos de oso, así bueno, de oso, no se nos queda muy bien esto, ¿ya? Pero fíjense que tenía apariencia buena y pasa el primer candidato en el certamen de Miss Belén, Eliab, y aquí está Samuel, y lo ve. Ahora entramos con el tema de ver, fíjense, mis hermanos, versículo 6, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Paren aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Samuel vio a Eliab y vio lo guapo que era Eliab y vio la apariencia de Eliab. ¿Qué error estaba cometiendo Samuel, si estaba cometiendo alguno? ¿Saben qué error cometía? El mismo que cometió Israel con Saúl, mis hermanos. Estaba mirando la apariencia externa de Eliab. Estaba mirando lo que era la apariencia del exterior, lo que era la fachada, mis hermanos. Iba a cometer el mismo error que Israel. Y aquí entra Dios. Entra Dios y antes de que las cosas vayan más adelante, Dios para a Samuel y le da un principio. Fíjense, mis hermanos, Dios le dice, no mires la apariencia externa, no mires lo de afuera porque esto no sirve para nada. Mis hermanos, la cuestión es que la apariencia externa, las apariencias externas no valen para nada, mis hermanos, en lo que es el servicio y el ministerio a Dios. No juegan ni a favor ni en contra, pero ¿saben qué? Las apariencias externas, mis hermanos, aunque no valgan para nada en el servicio, sí que pueden ser muy y muy engañosas. Y eso lo fue, mis hermanos, en Saúl, ¿se acuerdan? Alto, grande, guapo, todo lo que tenía de grande en el exterior, lo tenía de pequeño en el interior, mis hermanos. Y fíjense que esto lo vimos, y aquí entra Dios y dice, Samuel, no, el mismo error no. No tropecéis 2 veces con la misma piedra, por el amor de Dios. Dice, ¿por qué? Fíjense el principio del versículo 7. Fíjense el versículo 7. Aquí da el principio clave que regirá el resto del certamen de Miss Belén, de Mr. Belén. Fíjense. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. No mires lo externo, ni a lo grande de su estatura. ¿Ya? Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Fíjense cómo Dios describe a Eliab.
Fíjense, ¿ya? No mires a su parecer ni lo grande de su estatura. ¿Se dan cuenta esa palabra grande, mis hermanos? Esa palabra ya la hemos encontrado en el libro de Samuel. Y la hemos encontrado varias veces. Es esa palabra que en el capítulo 2, fíjense en el capítulo 2 de Samuel, mis hermanos. Es esa palabra que en el capítulo 2, versículo 3, es la palabra que aparece: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Esas dos palabras, grandeza y altanería, es la palabra grande en hebreo. Y lo hemos visto también, mis hermanos, en el capítulo 9 de Samuel. Vayan al capítulo 9. Fíjense en el versículo 2, mis hermanos. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, el de hombros arriba. ¿Ven esa palabra arriba? Es la misma para grande. De arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y esa palabra vuelve a aparecer en 1 Samuel 10, versículo 23. De arriba de hombros no había nadie más grande, más alto que Saúl. ¿Se acuerdan de esa palabra? Esa palabra, mis hermanos, les dije que era una palabra que solamente se utilizaba para describir a Saúl, pero que el resto del Antiguo Testamento la usaba para describir a los enemigos del pueblo de Dios. Porque esa palabra grande, arriba, alto, tenía ¿qué? Lo que Ana dice en su oración, el significado de arrogancia, altanería, orgullo, altivez. Y eso es lo que vimos, mis hermanos, en Saúl. Y ahora esa palabra aparece para describir a Eliab. No mires a su apariencia, versículo 7 del capítulo 16, ni a lo grande de su estatura, pues yo lo desecho. ¿Se dan cuenta? Eliab es descrito como ¿quién? Como Saúl, mis hermanos. Dice, y el principio es, no mires eso, ¿por qué? Por dos causas. Fíjense ahora. Porque Jehová no mira lo que mira al hombre. ¿Se dan cuenta? La perspectiva de Dios es distinta, mis hermanos, a la del ser humano. ¿Y por qué la perspectiva de Dios es distinta a la del ser humano? Por una segunda causa. Fíjense, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, se rige por apariencias, pero Jehová mira el corazón, se rige por realidades internas, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? El principio es entender, la perspectiva de Dios es distinta en estos asuntos, no es la del hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano se rige por lo externo, por lo que está delante de sus ojos, mis hermanos. Y hoy en día esto lo tenemos que tener muy claro. Porque empezamos años atrás en las revistas con el Photoshop, ¿se acuerdan? Mis hermanos, que con el Photoshop uno puede sacarse las arrugas, mis hermanos, puede sacarse kilos de cualquier manera. Hoy en día los jóvenes con las redes sociales, en el Instagram y en el TikTok, mis hermanos, hay de filtros, puedes ponerte los ojos azules, los ojos verdes. No tengo pelo, me puedo poner pelo, me saco arrugas, me aliso el cutis, mis hermanos, una gran cantidad de cosas. Pero esas apariencias externas son engañosas, ¿saben? Cayó un vídeo en mis manos que me traumatizó, mis hermanos. Y salía el vídeo de una señora perfectamente maquillada. Y esa señora perfectamente maquillada, mis hermanos, se iba poco a poco quitando el maquillaje y quitando la apariencia externa y quitando el maquillaje hasta que al final del vídeo, ¿saben qué? Era un hombre. Era un hombre. Acabé traumatizado, mis hermanos. Desde aquel día le he dicho a Leida, no más maquillaje, por favor. Pero fíjense que la apariencia externa, mis hermanos, es engañosa y peligrosa. Y nos podemos reír. Pero esa apariencia externa, mis hermanos, ha hecho que jóvenes, adolescentes, tengan traumas psicológicos, tengan traumas de alimentación y otros traumas, jóvenes y no tan jóvenes, para intentar asimilarse a la apariencia externa de eso que están viendo en esas redes sociales, mis hermanos. Y fíjense que esto es lo que el ser humano mira. Y aquí Dios le dice a Samuel, no mires lo externo, porque el ser humano se mira por esto. Y hermanos, toda la humanidad cayó por mirar la apariencia externa de algo, ¿se acuerdan? Eva miró y vio que el árbol era codiciable y codicioso para comer, mis hermanos. Vio y miró y la raza humana cayó. Y aquí Dios le dice, no mires lo externo, porque el ser humano se mira por lo externo. El patrón de Dios es otro. Lo que mira Dios, fíjense que mira, pero Jehová mira, mis hermanos, el corazón. Jehová no se rige por lo externo, no puedes ser engañado por las apariencias externas de nadie. Puedes hablar, puedes derramar lágrimas delante de alguien y quizá no ve tu corazón, pero Dios sí, y ahí no puede
que engañarse. Y ante eso, fíjense que aquí Dios le dije, lo que se mira es el corazón. Si Dios mira, mis hermanos, el corazón nuestro, estamos apañados. Esto tiene que contextualizarse dentro de lo que aquí está sucediendo. Mira el corazón, lo que Dios está diciendo es que lo externo para ese ministerio, para esa realeza no sirve de nada, es lo interno. En resumen, Dios se centra en lo interno y eso es un principio, hermanos, que no podemos perder nunca de vista en nuestra vida. Fíjense, antes de hacer un poquito la aplicación en ellos, fíjense que uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos mirar lo interno? Bueno, aquí Saúl ya nos ha mostrado cosas, esa arrogancia, esas actitudes, esa desobediencia, eran ventanas a mirar más allá de esa apariencia externa. Pero ahora fíjense que en el resto del principio, mis hermanos, Dios establece el principio en el versículo 7 y después vienen los otros hijos. Fíjense en el versículo 8, pasó Abinadab, versículo 9, después Samá, versículo 10, 7 hijos de Isaí pasaron. Nos encontramos Eliab, el primer hijo, el principio de Dios y después seguidamente los otros candidatos, Abinadab, Samá, 7 hijos. Pero ya no se nos menciona al principio ahí. Lo que se nos está diciendo es que esos fueron rechazados en base a ese principio de que Dios no mira lo externo, sino lo interno. Y ninguno daba la talla. Y mis hermanos, eso de mirar no lo que el hombre mira, sino lo que Dios mira, mis hermanos, es importante. Debemos, mis hermanos, como cristianos y como iglesia de Dios, debemos aprender a mirar no lo que el hombre mira, sino lo que Dios mira. Aprender a mirar, mis hermanos, con la perspectiva divina, con la perspectiva de Dios. No ser guiados ni mirar por patrones, ideologías o apariencias o ideas de la perspectiva humana, sino, mis hermanos, con la visión divina. Y la visión divina, la perspectiva de Dios la encontramos revelada, mis hermanos, en su santa palabra. Esta es la visión de Dios y las convicciones bíblicas en cómo tenemos que mirar todas y cada una de las cosas. Y aquí el certamen parecía que terminaba, pero no terminó, mis hermanos. ¿Tienes algún hijo más? Han pasado todos. Dice, sí, queda uno. Fíjense el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son esos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Fíjense, mis hermanos, el menor. ¿Saben lo que significa esta palabra en realidad? Lo que significa es el más pequeño. Queda el más pequeñito de todos. El que nadie hubiese dado un duro por él. Queda el más pequeñito de todos. ¿Se dan cuenta el contraste? No mires la grandeza, grande. Queda el más pequeño de todos. El más pequeñito de todos. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Tráemelo, porque este es, mis hermanos. Les iba a explicar de cómo fueron mis inicios en el ministerio, pero no puedo. ¿Ya? Esto lo dejo para el Tupper Koinonia. ¿Ya? Pero fíjense, algunos hacen así, no porque después me dicen que me alargo. ¿Ya? Entonces pónganse de acuerdo, mis hermanos. ¿Ya? Entonces fíjense, mis hermanos, que, los inicios en el ministerio no me fueron fáciles. Muchos miraban a un pequeñito, ¿ya?, que quería servir y que nadie daba nada por él. Gracias a Dios de que Dios levantó a personas como Roberto, como Stefan Metzger, que vieron más allá de lo que el ser humano mira. Y recuerdo una vez, mis hermanos, que estaba hablando con un hermano que me decía de que no podía estar en el ministerio porque no tenía pedigrí de esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y saben lo que se me ocurrió contestarle? Dice que por David nunca hubiesen dado nada. Es aquí el caso, mis hermanos. El más pequeño, a ese tráelo. Dios no está sujeto en su servicio a nuestras convenciones y patrones humanos, mis hermanos. Pero fíjense que si no se hubiese mirado con la perspectiva de Dios, no se hubiese encontrado nunca ese rey. Si no se hubiese mirado con la perspectiva de Dios, mis hermanos, si Dios hubiese dicho, esta es mi visión, nos hubiese encontrado al rey que seguiría el reino salvífico de Dios. Bien, con esto y antes de cerrar este segundo punto, mis hermanos, en conclusión, fíjense que esa visión de Dios no solamente nos enseña a mirar lo que Dios mira, sino que también nos enseña que es Dios quien marca el rey a encontrar. Lo marca. Fíjense, mis hermanos, ahora, hay una frase que se repite en los versículos 8, 9 y 10. Este no es, este no es, este no es. Y ahora fíjense, mis hermanos, cuando llegamos al versículo 12. Envió pues por él y le hizo
entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Ese es David. Paren aquí porque esto es importante. Porque alguien podría caer en el error de decir, bueno, si Saúl era hermoso y las apariencias no pintan nada, pues para servir uno tiene que ser feo. ¿Ya? Uno tiene que ser feo, mis hermanos. Y no, es que las apariencias externas no van ni para uno ni para otro. Puedo ser feo, puedo ser guapo. ¿Ya? En ese sentido esto no importa nada, mis hermanos. Lo que importa es lo que Dios marca. No la apariencia, lo que Dios marca. Y fíjense lo que Dios marca en el versículo 12 al final. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es el marcar de Dios. Este es mi rey. Este es el que me proveo. Este es el que seguirá mi reino. Este es del quien yo no me apartaré. Este es quien tendrá las promesas. Este es que su trono yo estableceré. Úngelo. Fíjense lo grandioso, mis hermanos. Aquí ni el pueblo, ni Samuel, ni nadie tenía nada que decir en relación a ese rey. Este es el que yo he escogido. Es lo que Dios determina y punto. A Samuel solamente le tocaba obedecer. Y cogió el cuerno, lo llenó de aceite y lo ungió. Mis hermanos, esto de ungir es importante porque se ungía y ahora era consagrado para Dios. Pero en aquella cultura a veces en el ámbito secular también se ungía, muchas veces en las celebraciones nupciales, en asuntos diplomáticos, en liberaciones de reos, y a veces en el campo secular, cuando se ungía, aquel que ungía a alguien se comprometía con aquella persona que ungía. Era como una especie de contrato y pacto. De tal manera, cuando aquí alguien unge con mandato de Dios a otra persona, lo que vemos es que Dios se está comprometiendo en pacto con aquella persona que ha ungido. Es como si aquí Dios mismo dijese, me comprometo, me ligo en pacto, mis hermanos, con este rey pastorcillo que he escogido para mí. Con él me ligo en pacto y a él le voy a dar el reino. Y eso es lo que sucede en 2 de Samuel 7. Por cierto, mis hermanos, ayúdenme a orar de si después de 1 de Samuel tengo que seguir con 2 de Samuel 7. Bueno, 2 de Samuel, ¿ya? Pues en 2 de Samuel, mis hermanos, 7, Dios establece un pacto con David. Y fíjense lo que le dice en el versículo 16, del 2 de Samuel 7. Y será firmada tu casa, tu dinastía, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y de tu trono será estable eternamente. Mis hermanos, cuando dijo, aquí Dios, úngelo, Dios se estaba comprometiendo con David, mis hermanos, en ese pacto a que su reino, su dinastía y su trono permaneciese para siempre. ¿No es grandísimo esto? Y lo grande que es, ¿saben qué es, mis hermanos? Que cuando uno piensa en David, David nunca llevó ese reino a un trono eterno. Salomón nunca llevó ese reino a un trono eterno. Los reyes de Judá nunca llevaron ese reino a un trono eterno. Solo hay uno que llevó ese reino y esa dinastía a permanecer para siempre. ¿Y saben quién es este, mis hermanos? Aquel que el ángel le dijo a María, llamará su nombre Jesús. Y el Altísimo le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre. Este es el rey escogido por Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero ahora que pienses en la visión de Dios, mis hermanos. Que pienses en lo esencial de la visión de Dios. Porque si tu perspectiva del rey que Dios se ha escogido, Cristo Jesús, es la perspectiva humana, la perspectiva del ser humano, la perspectiva de lo que la sociedad piensa, la perspectiva de lo que tú piensas, no encontrarás al rey que el Dios ha escogido, a Jesucristo. Verás a Jesucristo como un niño nacido en Belén, en pañales, en una pequeña ciudad que no tenía ningún tipo de gloria. Verás un niño que no podía ser el rey de reyes y no era deseable porque nació en un lugar pequeño, en un pesebre y no en Jerusalén, la capital, vestido con realeza y en una cuna de lino. Si tu perspectiva es la perspectiva del ser humano, no verás a Cristo como el rey que Dios ha escogido, porque no hubo coros que cantaron en la corte celestial de Jerusalén. Si miras como el ser humano mira, no encontrarás a Cristo como rey, quizás estarás como sus hermanos o como la sociedad de aquel tiempo. ¿No es este el hijo de María y José? ¿No conocemos a sus padres y a sus hermanos?
Quizás estarás como los fariseos que decidieron en su corazón que este no podía ser el Cristo. Si miras con lo que es la perspectiva humana, verás la cruz de Cristo como un acto vergonzoso y un crucificado más muriendo en el Imperio Romano. Si miras con la perspectiva del ser humano, verás quizás solamente un evangelio que es locura o tropiezo, pero no la salvación de Dios. Pero si tu perspectiva no es la humana, sino la perspectiva y la visión de Dios en cuanto a ese rey escogido, lo que verás es que aquel que nació en Belén, esa pequeña Belén, Dios la hizo grande porque en ella nació aquel que apacentaría y salvaría a su pueblo. Verás aquel que estaba en el pesebre, pero que, mis hermanos, eso era el gran misterio de la encarnación, de que Dios se hizo carne para representarte a ti con una justicia que tú no tenías y para representarte en aquella cruz y dar su vida para el perdón de pecados. Quizá no hubo cantos en la corte de Jerusalén, pero mis hermanos, el cielo cantó. Y verás la perspectiva de Dios de ángeles y multitudes de ángeles cantando y diciendo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz y buena voluntad a los hombres. Verás aquel, según la visión de Dios, mis hermanos, en las Escrituras, de que muchos samaritanos, judíos, gentiles reconocieron y vieron, hombres y mujeres, pobres y ricos, que este es el Cristo, el Hijo de Dios. Si miras con la perspectiva de Dios, verás aquel que está colgado en la cruz, no como un crucificado más, sino como aquel que dio su vida para el perdón de tus pecados. Si miras y escuchas la visión de Dios, escucharás que cuando salió de su bautismo, Dios mismo dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y la pregunta es: ¿a Él oyes? ¿Ves ese Rey que el Padre escogió? ¿Ves a Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores? El único Rey y Salvador que Dios ha dado para tus pecados. Y lo último, mis hermanos, y con eso debo terminar, vemos lo último, que es la capacitación para la obra de su Rey. Fíjense que esto es más rápido, mis hermanos. Fíjense que en esa capacitación vemos que es el Espíritu de Dios quien capacita a su Rey. Fíjense ahora en el versículo 14, y esto ya lo mencionamos en un mensaje pasado, así que lo pasaré rápido. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu se aparta de Saúl. Pero ahora fíjense, mis hermanos, al final del versículo 13. Después de que David es ungido, dice: de aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí el espíritu se aparta de Saúl y viene sobre David. Y eso es importante porque aquí el espíritu, mis hermanos, no es que tuviese problemas de omnipresencia, que se va de uno a otro. Está en el contexto de que aquí David es el que, mis hermanos, va a ser capacitado para llevar la obra de rey. El Espíritu es lo que capacita para llevar la obra de Dios. Sin el Espíritu, mis hermanos, en la obra de Dios es todo címbalo que retiñe y metal que resuena. El Espíritu es el que capacita para llevar la obra de Dios. Por lo tanto, esta es otra identificación. Encuentra aquel que tiene el Espíritu y encontrarás al verdadero rey que Dios se ha provisto. Ahora bien, para llevar a cabo qué obra, mis hermanos. ¿Y saben para llevar a cabo qué obra? Fíjense, la capacitación no solamente es el espíritu, sino que también lo que capacita a su rey es el beneficio de su obra, lo que le capacita a su rey. Fíjense, ahora nos encontramos algo sorprendente a partir del versículo 15 en adelante. Había un espíritu malo que atormentaba a Saúl, dado por Dios, mis hermanos. Y ese espíritu malo, posiblemente, esa idea de malo también es la idea de miseria. Posiblemente es un ser sobrenatural, no creo que aquí fuese un demonio, un ser sobrenatural enviado por Dios con el propósito de atormentar a Saúl. Eso es duro ya, pero era el juicio de Dios sobre Saúl. Pero fíjense que entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Bueno, oye, le dicen, busca a alguien, ¿para qué? Para que con la música te alivie. Seguro que tenían en mente aquel refrán que dice que la música amansa las fieras, ¿ya? Porque este hombre se había convertido un poco fiera, Saúl, al final de su historia, ¿ya? Entonces dicen, bueno, alguien que te amanse con la música. Y sale alguien, y fíjense qué casualidad, mis hermanos. Dice, yo sé de alguien que toca la arpa, un hijo de Isaí. Qué casualidad, ¿no? Nada de casualidad, mis hermanos. Aquí era la providencia de Dios. Dios no tocando la arpa, sino tocando las cuerdas de la historia para que un pastor de ovejas
que había sido ungido como rey, entrase en la esfera de la realeza, mis hermanos. Y entonces llaman a David. David llega y toca el arpa. Y dice, bueno, ¿y esto aquí para qué está, mis hermanos? No solamente para ver la providencia de Dios, cómo entra en la realeza, pero fue ungido para llevar la obra de Dios. ¿Qué obra? Quizá uno pensaría, llevar la obra de Dios. Bueno, el siguiente capítulo, Rubén, que es cuando se enfrenta con ¿quién? Con Goliat, y vence al gigante y lucha a favor de su pueblo. Sí, pero ¿saben antes de luchar contra el gigante qué es lo que hizo, mis hermanos, David? Tocó el arpa y alivió a un hombre atormentado. Y no es esta obra, mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. No es precisamente el Espíritu quien lo capacitó, mis hermanos. Cuando estaba en la sinagoga de Nazaret y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu le capacitaba para llevar su obra de Cristo, de Mesías, de Hijo de Dios. ¿Me ha ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para traer el mensaje de buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para sanar a los que están oprimidos, mis hermanos, para traer en cierta manera alivio en la vida de aquellos que están atormentados por su pecado, mis hermanos. Y esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que lo capacita y lo identifica como rey es que Él dio su vida por sus ovejas. Y no fue tocando el arpa, sino dando su vida. Oh, lo que mis hermanos, los beneficios de la obra de Cristo se aplicaron por gracia a nuestra vida. Y ese tormento por la culpabilidad de nuestro pecado, por la carga de nuestro pecado, por lo terrible de nuestro pecado, fue sacado cuando la sangre de Cristo limpió. Y nos limpió de todo nuestro pecado, mis hermanos. Cuando nos perdonó y nos hizo ciudadanos de ese reino en el cual Él es Rey. Si nos preguntan, ¿quién es vuestro Rey? La respuesta del pueblo de Dios solamente puede ser una. No tenemos otro Rey que Cristo Jesús. Y Dios quiera, por su gracia, que por su gracia puedas ver que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy puedas cantar que vida eterna tienes en aquel que es Cristo Jesús.